Bendiciones, hoy vamos a estar en un nuevo episodio de nuestro podcast, acá con el Ministerio Pan de Vida, y vamos a estar abordando unos temas interesantes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es un ministerio de adoración y alabanza, cómo se debería desarrollar un ministerio de alabanza, cómo se forma, qué funciones tienen dentro de una congregación. Y sin más preámbulos, ¿quién mejor que una persona que ha tenido la oportunidad de estar durante un tiempo prolongado en el liderazgo de un ministerio de alabanza, como Betsaida Perdomo? Cuéntanos, Betsaida, ¿qué opinas tú del ministerio de alabanza? Pues partamos de la palabra ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Por lo tanto, toda persona que se dedica a un ministerio como tal, que se dice llamar ministro, tiene que servir al prójimo, servir a Dios, servir a la iglesia, servir a la comunidad. En este caso, si hablamos de un ministerio de adoración y alabanza, pues es aquel grupo de personas que sirve y se dedica de forma consagrada a Dios a llevar a la gente, incentivar al pueblo de Dios a adorar al Padre, alabar al Padre por lo que Él es, por lo que Él hace. Entonces, de verdad que yo considero que es un privilegio maravilloso poder dar al Señor de lo que Él ya nos ha dado a nosotros y poder servir, poner a disposición los dones que Él nos ha dado. Y sobre todo en este ámbito, en lo que es la adoración y la alabanza a través de la música, que es lo que nosotros pues sabemos hacer. Correcto. Hay algo muy particular. ¿Es necesario tener un perfil para poder trabajar dentro de un ministerio, para poder desarrollarse? Sí, claro. Bueno, yo estaba ahora leyendo en Segunda de Crónicas 25, y allí habla de cuando David y sus generales, Primera de Crónicas 25, cuando David y sus generales eligieron algunas personas para dedicarse como músicos y cantores. Dentro del tabernáculo. Sí, dentro del tabernáculo. Y habla de que, voy a leerlo para no parafrasearlo, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces habla de que profetizasen, o sea, de que hablaran la palabra de Dios. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales es que un ministro debe conocer la palabra de Dios, porque si no tenemos como fundamento la palabra, ¿cómo vamos a hablarla? ¿Cómo vamos a profetizar? Y eso es en base a lo que habla Primera de Corintios 14, que debemos procurar los dones, pero sobre todo el profetizar. Correcto. Pero para profetizar debemos conocer la palabra de Dios. Y en segundo lugar, habla ahí de que deben ser idóneos. O sea que si deben ser idóneos para esto, entonces allí entra algo muy amplio, mucho que hablar, mucho que decir, porque debe ser idóneos en muchas áreas, en el conocimiento de la palabra, en la oración, debe ser una persona de comunión con Dios. Y bueno, y otras características que yo creo que Xavier también pudiera ayudarnos con esto y mucho que aportar, porque de verdad que es algo interesante el considerar quiénes son idóneos para esto. Así es, he traído algunas características aquí en Primera de Samuel 16, del 15 al 19. Bueno, como en primer lugar, un ministro de altar debe saber tocar algún instrumento, debe saber ejecutarlo. Como segundo, ser apasionado, valiente, vigoroso, hombre de guerra, hermoso y sobre todo lleno de la presencia de nuestro Dios. Así es. Algunos quedamos por fuera ahí. Sí, porque yo creo que primero pues conocer, ser preparado en la parte musical es esencial, porque cómo vas a ejecutar algo si no lo conoces, si no lo has estudiado, y yo creo que para Dios hay que hacerlo mejor. Claro, todo es equitativo allí en el sentido de la preparación. Hay algo que en el inicio del ministerio, cuando apenas comenzábamos, teníamos de edad de, no sé, 17, 18 años.
teníamos lo que coloquialmente decimos acá nosotros, fiebre musical. Estábamos a toda hora así ansiosos por practicar, y salió esta nueva canción de Rojo, salió esta nueva canción de Rescate, vamos a tocar la Hilson, tal. Y pasábamos el tiempo, era solamente practicando lo que era la música. Y recuerdo que eso era el hobby nuestro. Y recuerdo que una noche me dice mi papá, él estaba preparando su mensaje de la escuela bíblica dominical, como le llamamos en nuestra iglesia. Y él me dice, Eli, y usted lee la Biblia, me dice él. Usted ora, usted hace sus devocionales, porque yo sí lo veo que usted sale mucho a practicar, lo veo que usted está siempre con su instrumento, siempre hablas de música, pero no te veo que estás leyendo la palabra, no veo que estás orando. Y eso me confrontó. Entonces él me explicaba que al igual que un predicador, al igual que un pastor, al igual que un profeta, al igual que un evangelista, al igual que un apóstol, todos necesitamos buscar de Dios. Y a veces es donde está el choque en el ministerio de adoración y alabanza, porque a veces comenzamos de muy temprana edad, nada más por el gusto musical, por el desempeño que tenemos en un instrumento, y a veces tenemos poca preparación en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la palabra, en cuanto a discernir. Y obviamente los que pertenecemos a un ministerio de adoración y alabanza tenemos ese llamamiento. No es que de la noche a la mañana nos surgió esas ganas de tocar y listo, no. Es un llamamiento que Dios nos hace, así como le hizo a Samuel, un llamamiento de temprana edad, y yo estoy seguro que todos ustedes de temprana edad tuvieron ese llamamiento. No fue ya nos inclinamos, excepto Edgar que sí se animó más tarde. No era que no tenía ese llamamiento, sino que él desde temprana edad le gustaba la música, pero no lo ejecutó como nosotros, de temprana edad. Así que no es tanto esto como una fiebre, sino que yo sé que Dios le dio a cada uno según lo que necesitaba para que nosotros pudiéramos impartir. Y el ministerio, o mejor dicho, el ministro, tiene que estar capacitado de todo, porque hay momentos donde el cantante o donde el que está expresando la adoración a Dios también tiene que darle una palabra al público, a la iglesia, a aquello que le está llegando. Tiene que darle una palabra. Tiene que ser un profeta, y profeta no necesariamente nada más que pueda predecir el futuro, sino que pueda consolidar, edificar la iglesia, como lo hablábamos ahora. Sí, entonces tiene que tener el adorador, el que está en un ministerio, muchas cualidades también, que no es solamente enfrascado a lo musical. Qué bueno que lo dices, Eli, porque normalmente una de las cosas que normalmente se piensa es que la persona que está trabajando en un ministerio de alabanza tiene que saber es música. Entonces, si ya tú crees que cantas, si ya crees que tocas un poco de un instrumento, crees que ya reúnes el perfil correcto para poder estar dentro de un ministerio de alabanza. Por supuesto. Claro, lo que sí digo yo que debe ser el primer requisito. Obvio. Porque cuando no estamos capacitados para ejercer algo, no vamos a hacer como algunos dichos, no, es para Dios y lo hago por fe, como venga. No, hay que hacer las cosas para Dios con excelencia. Estuvo chévere el versículo que citó acá Sagdiel, porque él claramente dejaba que la persona tiene que ser idónea. O sea, que una persona que tiene que obviamente tener facilidades con el talento musical. Además de que también tiene que tener cierta preparación. Si es poco a poco lo que nos citaba Sadiel, va acorde a lo que tú también estás diciendo. Claro, por supuesto. Sí. Entonces, en conclusión, aquel que se dedique a esto tiene que ser una persona consagrada a Dios en primer lugar. Sí. Consagrada a Dios. Y vivir en santidad, en obediencia al Señor. Y luego, pues, servir al Señor con lo que sabe hacer, sí, poniendo a disposición su habilidad musical, su talento. Ahora es algo desde el punto de vista de los misterios, hermoso lo que Dios hace con nosotros. En mi caso, de toda la vida, mi mamá le gustó que nosotros fuéramos músicos. Obviamente eran pastores de la iglesia, y la mayoría de los pastores de iglesia, sus hijos son músicos. Pero desde temprana edad no me gustaba
como tal la música. De hecho, mi hermana Bexaya, sí, ella me obligaba y vamos, y vamos al ensayo. Sí, me motivaban para que yo lo hiciera y no me gustaba. Pero el Señor fue poco a poco llamándome y fue quizás no era algo tan exagerado como han pasado otros cantantes, procesos, pero de verdad sí pasé un proceso también en cuanto a lo espiritual, y me llamaba la atención lo que decías cuando conversábamos entrando acá, en cuanto al Jonás. Muchas veces pasa eso, de personas que son renuentes al llamado, y aquí tenemos un claro ejemplo de Magdiel, un diamante en bruto que el Señor tenía ahí preparado, y fue hasta hace poco que Dios fue puliendo todas esas cualidades que sabemos que tiene nuestro hermano y que nos ha bendecido por tanto tiempo. Me gustaría escuchar a Magdiel acerca de lo que es el llamado de Dios para un ministerio, para pertenecer, para servir, y cómo es esa paciencia, porque del principio no es que vas a llegar a hacer todo lo que hacen los demás ministros o lo que desempeñan, y cómo es ese carácter que se desarrolla ahí. Sí, bueno, cuando estabas hablando comentando lo de Edgar, que quizá Edgar comenzó más tarde, recordaba en Mateo 20 cuando habla de la hora undécima, no sé si algunos de ustedes recuerdan. Sí, claro. Que esa parábola allí de que estaban los obreros y llegó uno mucho más tarde, y cuando el jefe fue a pagarles, pues le dio la misma paga a todos. Y algunos como que, pero ¿qué pasó? Porque llegó último y recibió lo mismo. Y recibió lo mismo. Entonces, bueno, Edgar me recordó eso allí, de que, bueno, el Señor en sus distintos tiempos, Él sabe hacer las cosas. Y sí, como bien decía Eli, acerca del llamado, preguntas tú, ¿verdad? Es algo que desde niño arde en tu corazón, desde niño, y bien lo viví así. Incluso desde niño ya yo estaba en la iglesia cantando. Casi todos ustedes, los que están aquí, me veían desde pequeño en la iglesia y en la escuela, María. En la escuela, sí, no sé si en la época pasada no comenté, pero sí en la escuela. Cuando llego a una escuela nueva, recuerdo en segundo grado tendría yo, no sé, 7 años. Él puede tener un niño en segundo grado, más o menos 6, 7 años. Sí, Una de las maestras me conocía de acá de la iglesia y dijo, recuerdo que el profesor de música estaba buscando para la coral y eso, estaba buscando. Entonces le dijo, llegaron 2 que son de la iglesia, eso seguramente les sirven, le dijo. Entonces sí, cuando el profesor me buscó, bueno, sí fue, y estuve en la coral de la escuela, y bueno, incluso la escuela me ayudó muchísimo a formarme en esa parte. Pero hablamos de la parte ministerial, ¿verdad? Entonces es algo que desde niño estuvo en el corazón, lo que es servirle al Señor en este ministerio, servirle al Señor en lo que es la música y todo eso. Obviamente todos los cristianos pasamos primero por diferentes ministerios, obras de teatro, coreografías, hacemos de todo, hasta que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cada quien se queda donde va a estar. Algunos están en el servicio en las puertas de la iglesia dando la bienvenida, otros están ayudándonos con el agua, bueno, en fin. Y siempre tuve ese sentir en mi corazón. Hubo un tiempo en el cual me aparté de la iglesia, me aparté del Señor, me aparté de la comunión con el Señor, y bueno, estuve en rebeldía un tiempo, pero nunca dejó de estar eso allí en mi corazón. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, siempre va a haber algo en nuestro espíritu, una inquietud, siempre va a haber un choque. Magdiel, hay una experiencia que me llamaba la atención de tu testimonio, de que fuiste a cantar en un lugar donde totalmente era inconverso. Se montó en una tarima donde era una cuestión de... Esa vez eso fue un enero. En diciembre me estaban buscando, me habían comentado unos amigos, algunos de ellos de la iglesia también estaban apartados. Y Magdiel, que el director de la banda, no sé qué, necesita hablar contigo, en enero te va a buscar porque queremos activar la orquesta y necesitamos una voz, y eres tú y tal. Y yo, está bien. Y a mí de verdad que de plano yo dije como que ¿qué le pasa? Él sabe que yo no voy a participar. En enero, llegó el mes de enero y había unas ferias en el pueblo. Pero no de este año, ¿verdad? Esa cuestión. Entonces, por si acaso, yo tenía, como todo músico, muchachos, yo me imagino que a cualquier músico le pasa,
quiere siempre estar interpretando su instrumento. En este caso, pues a mí me gusta cantar. Y había música en vivo con buenos músicos. Yo quería cantar porque era una noche de micrófono abierto. Pero no era un lugar adecuado, no era un lugar donde se le estaba honrando el nombre de Dios. Entonces, yo tenía, era lo que dice Eli, una fiebre de cantar. Y ahí, casualmente, estaba el director de la orquesta que quería verme. Cuando él me ve entrar, que yo voy a cantar, dije yo, denme un espacio a mí. Me ve entrar el director, se alegró. Ay, viene músico. Entonces, cuando yo voy a empezar a cantar, adentro se escuchaba. Afuera nadie entendió, eso fue algo sobrenatural, un feedback demasiado fuerte que nunca se entendió. Nadie supo que yo estuve ahí. ¿Y sentiste en el ambiente algo pesado? No, y eso fue una broma como que yo empecé a cantar y escucho, uy, y yo cantaba y como que miraba así, como una oscuridad, una broma, todo extraño, eso fue muy extraño. Yo de momento entendí de una vez, yo aterricé allí. Estaba en el lugar equivocado. Mío, dije, ¿dónde caí? Sí, había una incomodidad porque mi abuela espiritual. siempre me decía, mi familia siempre me recordaban eso, que no debía estar ahí. Cuando yo caigo ahí, eso es eso es pecar. Cuando tú pecas es cuando te das cuenta que caíste. Claro. Yo cuando agarro el micrófono y canto, yo aterricé. Y yo miro hacia alrededor la tarima, el sonido, los músicos, y yo, ¿dónde estoy yo? Dije yo. Caí donde siempre me dijeron que no debía estar. Dije, pasó eso. El director me pregunta, excelente, me dice, porque adentro sí se escuchó el monitoreo interno. Entonces me dice, ¿en qué tono cantaste, Magdiel? Yo le dije, esa canción esa la tocamos en do, le dije, porque él me pregunta, inocente, él me pregunta es para saber si yo sabía de música. Y le comenta al otro alegre, este es el cantante que necesitamos, alguien que sepa de música también, no puro cantar, dijo. Entonces, bueno, lo que quiero dar a entender, cuando es un llamado, siempre va a haber en ti una inquietud. Si estás apartado, va a haber algo que te va a molestar, que te va a inquietar. Y cuando Eli comenta lo que es la paciencia, bueno, yo por la misericordia de Dios, llegué otra vez a los pies de Cristo. Comienzo a activarme en lo que es los servicios de la iglesia y toda esta cuestión, pero obviamente yo quería cantar, obviamente yo me sentía allí. Entonces recuerdo que le comenté a Eli, a Carlos, el pastor Carlos también le comenté. Entonces yo decía, en realidad yo no quería preguntar, pero Eli me dijo como que para que yo supiera que estaba ahí en cuenta, pregúntale a los pastores, entonces le comentaba y eso, y él me decía. Y yo esperé mi tiempo hasta que el Señor permitió. El proceso necesario, pues. Así fuera. El cuento está un poco largo, bastante largo está el cuento. Pero sí, los que nos están escuchando, es bastante importante lo que es analizar los dones que Dios te ha entregado. Porque en mi caso fue... Que son canto. irrevocables para nosotros. Son dones, el don es algo irrevocable. Incluso no sabes ni siquiera en qué momento Dios te está usando sin tú darte cuenta con el don que te ha entregado. Y diferentes dones... podemos entender. En mi caso, yo lo hago de esta manera, el servicio a mi Dios yo lo hago de esta manera, mayormente, en lo que es la música y todo eso. Pero tú que nos estás escuchando y que nos estás viendo, pues tienes un don especial que el Señor te ha entregado, el cual tú debes irlo desarrollando y trabajando a tu manera y pidiendo la sabiduría de Dios. Mariel, quiero comentar algo. Corregirte, diga. No, para nada. Sino que si nos vemos el ejemplo de que ustedes vinieron dando de cada uno, pues todos desde pequeños venían ya con la inquietud de querer trabajar, desarrollarse sobre el ministerio. Pero ¿qué pasa con esas personas que de repente dicen, oye, pero yo de chiquito ni pendiente con la música? O sea, claro. Yo estaba pendiente era de jugar pelota, de hacer otra cosa, no estaba pendiente de tocar un instrumento. Es más, Claro, es vale. un porcentaje nada más. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que de repente ya dicen, pero es que yo de chamo nunca tuve esa inquietud? Yo iba a la iglesia, más no tenía esa hambre por querer estar en un ministerio. Lo digo por mi caso. O sea, yo no crecí en un ambiente cristiano, no tenía ese reflejo, no tenía la motivación de mi familia de que me dijera, oye, ve para que toques un instrumento. No me pasó. Y supongo que así una gran parte de personas. Entonces compraste la primogenitura, como... No, tampoco así. Pero, ¿qué pasa? Como dice Eli, cuando hay un llamado, hay algo en ti que te inquieta. Hay algo que está dentro de ti que te nace. Yo recuerdo que yo siempre tenía afinación porque me gustaba la música, me gustaba escuchar la música y eso. Pero me gustaba venir a los ensayos. Yo no era músico, no quería estar en el ministerio, pero me gustaba estar en los ensayos. Ahí está la explicación. Y entonces, de repente, una cosa fue llamando a la otra, ¿ok?
Y no es solamente de repente mi caso, así le ha pasado a muchas personas. Está el Juan Salinas, que bueno, Eli lo conoce, ha escuchado de Juan Salinas. Lo escuchamos mucho por Rojo. Sí, Por el libro. Bueno, Emanuel Espinosa lo comentaba, que él, en el testimonio de Juan Salinas, él tenía como 23 años, 24 años, y un día iba pasando con un amigo. Y el amigo le dice como cosa de broma, de apuesta, el que pierda una apuesta, no recuerdo qué fue lo que estaban haciendo, en una especie de juego, el que pierda la apuesta tiene que empezar a estudiar música en esa escuela, porque iban pasando enfrente de una escuela de música. Y casualmente él perdió. Y como parte de la penitencia, pues empezó a estudiar música. Jamás se Obligado, imaginó... como Eli. Sí, porque en realidad fue una penitencia, como de 24, 25 años, ya grande. Empezó a estudiar música sin saber que iba a ser uno de los mayores compositores de música cristiana de la historia. Y le escribió a muchos famosos. Claro, por supuesto. Canciones súper famosas que ha escrito ese hombre. Y entonces, ve ahí un reflejo de lo que el Señor puede hacer con uno que jamás se va a imaginar. El Señor, cuando tiene algo planificado, ya lo tiene listo. Entonces, Así es. a veces queremos como forzar las cosas, pero como también decía Matiel, es necesario esperar el tiempo y supongo que el Señor poco a poco va llevando unos procesos acordes a cada quien. Ahora, Edgar, ya después que uno es consciente de todo esto, ya te diste cuenta de que tienes un llamamiento, ya perteneces a un ministerio de adoración y alabanza, hay muchos requisitos también en el cual Dios te exige. Por supuesto. Te exige santidad, te exige Consagración. obediencia, consagración. Y una de las cosas, la voy a tocar porque es la más relevante, pienso yo, en lo de nosotros como músicos, es la sujeción. A veces nos cuesta, y ahora temprano lo hablábamos, nos cuesta como músicos poder sujetarnos. A veces debe ser por la creatividad que tenemos como músicos, que podemos crear, entonces no nos hacemos muy dependientes de otros. Entonces, pero como músicos y como músicos de Dios, del reino, de ministerio, hay una cualidad muy especial que es la obediencia, también que deberíamos resaltar, que debería tener un ministro de adoración y alabanza, porque cuando somos obedientes a Dios, se nos va a abrir un mundo de oportunidades, un mundo de personas que van a querer seguirte, personas que se van a sentir identificados, motivados, porque tenemos un testimonio que habla por sí solo. Claro, es que al tú tener obediencia, obviamente estás haciendo también un reflejo de Cristo, ¿me entiendes? Sí. Ya tu postura también cambia, porque es que cuando tú ya empiezas a reflejar la obediencia, ya dejas por fuera un sinfín de actitudes que no van bien. Entonces, digamos que es como una consecuencia de la consagración o tu relación con el Señor también. La obediencia es como una llave. Sí, tal Una cual. llave que abre una puerta a infinitas bendiciones y que pues obviamente vienen de parte de Dios como parte de lo que Dios te da por haber obedecido, por haber acatado a su llamado. ¿Ves? Sí, porque Exacto, lo resalto porque son cualidades que debemos tener obligatoriamente. No podemos obviar que yo soy ministro de adoración y alabanza, pero no le hago caso a mi pastor, no le hago Sí. caso a mi líder de adoración y alabanza. Yo Entonces, tengo una experiencia cuando un pastor que muchos de ustedes conocen y apreciamos mucho, una vez nos invitaron a uno de sus congresos y él nos vio, no nos conocía, los pastores de él sí, él era el pastor de jóvenes y era el que estaba haciendo el congreso. Y cuando nosotros nos tocó nuestra parte de ministrar, todo eso. ya que nos alargamos, pues. Sí, entonces, cuando terminamos, yo me acerco a él porque me comentan, oye, sí nos pasamos como 2 minutos, no sé, 3 minutos. Entonces yo, oye, me dio pena y él se me acerca, me dice algo como que ahí está el agua y tal. Y le digo, pastor, disculpa, para decirte algo. Le digo. Entonces yo lo llamo y le digo, pastor, de verdad, disculpa, no, porque me acaban de decir que me pasé, me alargué 3 minutos. Y de verdad que se nos escapó. No, perdónanos y quisiera que eso no se vuelva a repetir. Le dije. Y él lo que hizo fue así. Me miró y me hizo así. No, hijo, no te preocupes, me dijo. No hay ningún problema, me dijo así. Y a mí me extrañó. Y esa fue la primera vez que yo lo traté. Nos conocimos de esa manera. Después, por la gracia de Dios, los pastores nos dijeron, si ustedes recuerdan, que volviéramos a ministrar el segundo set, no nos tocaba. Entonces dijeron, oye, Pan de Vida, queremos que vuelvan a estar. Volvimos a hacerlo. Volví a hablar con él. Cuando nos fuimos a despedir, yo me acuerdo que
volví a decirle lo mismo, él se despidió de mí y yo le dije, oye, pastor, de nuevo, discúlpame, de verdad que me da pena lo que pasó, nos alargamos 2 minutos. Entonces me dice, eres un príncipe demasiado noble, me dice, o sea, no tienes necesidad de venirte a disculpar, me dice, porque lo que está comentando él, y muchas veces el músico, nosotros caemos en un error de tener altivez. Mucho ego. Mucho pasa eso, pasa muchas veces. Quizá él estaba acostumbrado a ver ese tipo de actitud en los músicos. Y yo lo hice me pareció muy natural, pues porque... Claro, fue algo espontáneo. Sí, o sea, me sentí pena. Y él se sintió extrañado de que un músico llegase a pedirle disculpas porque se alargó 2 minutos. Yo le pido disculpas en nombre de la... Lo que pasa normalmente es esto, es que para los pastores de repente ellos se dedican a prepararse en la palabra y se trabaja en base a eso nada más. Porque ese es su ministerio, prepararse en la palabra para dar sus enseñanzas. En cambio, el músico tiene que prepararse musicalmente, Y la palabra. prepararse en la palabra. Y también es que nosotros estamos corriendo, como que yo siempre lo veo como que en la cuerda floja, porque estamos recibiendo constantemente elogios. Mira, lo estás haciendo bien. Oye, qué bueno eres haciéndolo. Entonces, a veces nos echan a perder. Nos pueden hacer daño, sí. Entonces, nos dañan si el corazón. No estás bien, sí, en tu relación con el Señor, puedes correr el riesgo de caer en utilizar mal tu ego, en dejarte manipular por tu actitud y caer en el error de repente de ser de mal testimonio. Sí, yo creo que hablando de eso, pues debemos tomar en cuenta lo que dice primera de Timoteo 3, donde habla las cualidades de un obispo, de un diácono. Y yo creo que ahí entramos nosotros también. Toda persona que sirve en la iglesia. Toda persona que sirve en la iglesia. Y eso me lo decía mi papá. Me decía, ustedes los del Ministerio de Oración y Alabanza también tienen que cumplir con esos requisitos. Eso no es nada más para el pastor. Eso es para todo el que sirve, como lo hemos dicho. O sea que nosotros debemos ser irreprensibles, honestos, ¿verdad? No dados al vino, al licor, dice allí. Hospedadores. Sí, o sea que hay una serie de características que dice que es ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hombre de una sola mujer. Apto para enseñar. Ahí vamos otra vez a lo que decíamos al principio, conocedor de la palabra, no un neófito, ¿verdad? O sea que debe conocer la palabra del Señor y debe tener ya un recorrido en el Señor donde ya haya adquirido madurez en ciertas áreas, aunque nosotros no somos obras terminadas, pero sí tener madurez en ciertas áreas, como le pasó a Magdiel, ¿ves? Él llega, se reconcilia con el Señor, pero tuvo que pasar por un proceso para luego, decir, aquí está mi don, ahora sí voy a servir, porque es necesario para todos. Entonces, ahora, Bexa, ahí en ese punto, de que pasemos al punto de enseñar y eso, a veces nos frustramos. Exacto. Y no me siento verdaderamente preparado. Pero es que es el comienzo apenas. Eso nos está obligando a prepararnos. Van a estar, y las limitaciones siempre van a estar. Por ejemplo, una de mis limitaciones, de muchas que tengo, sí, es que yo tengo miedo escénico. Y sí, esa es una lucha. Yo lucho constantemente con eso. Eso es una limitación que tengo, pero yo obedezco al llamado que Dios me hizo. Entonces, eso es no para le preguntamos a Moisés que era tartamudo. Exacto, y si vemos en la palabra del Señor nos encontramos con que estos hombres de Dios tenían infinidades, ¿verdad?, de limitaciones, pero eso es para los que nos escuchan, que digan en este momento, no, pero es que yo no domino bien el instrumento, yo apenas estoy comenzando, es que, no sé, yo no conozco todavía mucho teoría musical. Sí, o teología y teoría musical y qué sé yo, cuántas otras cosas. Bueno, síguete preparando, pero sigue allí esforzándote. Sí. Pero que esas limitaciones no te detengan, sino que te impulsen a aprender más, a desarrollar más. En fin, el ministro de Dios tiene que buscar ser integral. Exacto. Conocer de todo. Mira, y Betsaida citó algo muy interesante. Nosotros no somos obras terminadas. El Señor constantemente nos está ayudando a evolucionar. Amén. A mí me llama mucho la atención eso, Edgar, porque como él dice, a veces tenemos frustración y toda esta cuestión, pero a veces es que somos muy humanos. Es que la misma escritura no va a ser perfecto, porque Timoteo dice, a fin de que todas las escrituras inspiradas por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la misma escritura de Dios nos hace perfectos a nosotros.
somos obras terminadas, pero la misma escritura nos va a llegar a hacer eso, nos va a llevar a hacer eso. Claro, nos empuja, obviamente pues. nos va a tomar un tiempo. Y en cuanto a la actitud de servir y de irse perfeccionando, por ejemplo, yo he admirado mucho a Sagdiel, porque Sagdiel siempre ha estado dispuesto para todo. El ¿verdad? todero. Sí, Sagdiel, yo creo que lo único que no habéis tocado es el teclado, Hasta de ¿verdad? chofer. Pero ¿cómo te habéis sentido vos con eso? Porque gracias a Dios, Sagdiel nos ayuda en el ministerio en muchas áreas y por mucho tiempo. En todas. Sí, no, es que es un privilegio realmente servir al Señor en cualquier área. En Sí, cualquier, así yo es. de hecho, antes de estar en el Ministerio de Alabanza y Adoración, fui de obras de teatro, de coreografía, de mimo, de protocolo. Hasta que metió Bueno, planilla para la música. En todos los ministerios. de todo, de todo. Lo que sí me he enfocado es que Hacer la cosa con excelencia. Sí, el servicio a nuestro Dios tiene que ser con excelencia. Así es. Siempre para Él. De En acuerdo. cualquier área que nos coloquen servir. Y los que conocemos a Sagdiel sabemos que eso no lo inventó él. Sí. Él le gusta Recuerdo hacer que todo bien. Un perfil de vida ya. Cuando estábamos pequeños, claro, los padres, los abuelos se preocupan para que uno esté siempre haciendo algo en la iglesia. Y Sagdiel y yo casi no teníamos que hacer, éramos los más pequeños. Hacíamos una hora que le llamaban los viejitos, era disfrazarnos. Entonces en los aniversarios, en las cenas navideñas de la iglesia. Era el dúo. Nos ponía, el día también, el día parecía. Y un sombrero todo roto, una ropa toda rota y salíamos. Pero los padres nos estaban poniendo a hacer algo en la iglesia. Claro, Estábamos algo haciendo teníamos algo. No vamos a hablar mucho de esas experiencias porque terminamos. Porque mirra traigo a mis hijos. Bueno, lo cierto es que, para ir concluyendo ya el tema, podemos saber que el ministerio como tal, como si estaba comenzando Betsaida, significa servicio. Servir. Y Sagdiel, pues, de acá estuvo muy idóneo su ejemplo, porque una de las cosas que tiene que reflejar la persona que está trabajando en un ministerio, no solamente en el Ministerio de Alabanza, sino en cualquiera, es eso, una pasión por servir. Una persona que está constantemente dispuesta a servir y que en todo momento se esfuerza por buscar del Señor. Claro. Vive de una manera tratando de reflejar a Cristo constantemente. Entonces, hoy hemos podido abordar distintas perspectivas de este tema y de verdad que ha sido un provechoso Faltan para muchas todos. todavía, pero Por supuesto. por encima, pues. Sí, pero bueno, podemos decir que ha sido gratificante escucharlos a todos, de verdad. Y para nosotros, pues, lo más gratificante sería ser de bendición y edificación para aquellos que de pronto están comenzando a levantar ese ministerio de adoración y alabanza en sus iglesias. ¿Qué decirles a un ministerio nuevo que está comenzando? Pues mucha paciencia. Al líder y a los integrantes. Sí, sobre todo al líder. Mucha Mucha paciencia, sí, Paciencia. porque levantar un ministerio desde cero y comenzar a enseñar porque tiene que haber un acople, una Sí, sí, acoplación, un engranaje total. sí, en lo espiritual, en En lo musical. y también en lo musical, ¿ves? Porque también nos ha pasado, nosotros hemos tenido experiencias donde que de pronto hay como que no hay una conexión espiritual en algún momento, como que qué pasó, Claro, se como que hay siente. un Unidad de bloqueo. espíritu. Entonces sí, la unidad del espíritu tiene que estar allí presente, entonces eso es algo que que el líder tiene que trabajar en motivar a la gente que él ha capturado, que cree y dona Ahora yo para pienso esto. que dentro de los ministerios Dios ha puesto personas con diferentes dones, mucho más también aparte de la música, que también con otros dones para Discernimiento de espíritus, también para por ayudar ejemplo. al ministerio, pues. Recuerdo que muchas veces estábamos tocando en algún sitio y podía ver algo. Entonces le decía a los muchachos, miren muchachos, vamos a orar por esto, porque discerní esto. Betsaida discernía en el ambiente algo y hablaba según la palabra, profetizaba algo que era de edificación. Orar algo en algún sitio que está pasando en el ámbito espiritual y uno no lo sabía. Y no lo sabía. Entonces, dentro de los ministerios, Dios también coloca gente que además de tener el don de poder ejecutar un instrumento, de poder ministrar,
también tienen otros dones también para edificar también a los que estamos allí adentro. Pero ahí es donde es el trabajo a veces del líder, porque a veces la persona todavía no ha descubierto ese don, y a veces también el Señor da esa revelación al líder para ir instruyendo a las personas en desarrollar sus dones. Entonces sería en lo espiritual, yo creo que es lo básico, lo más importante, y la parte musical, acoplar a que todos sigan lo establecido pues en una canción, el tiempo, las tonalidades. Es un reto, pero sí se puede alcanzar. Nosotros tenemos un recorrido ya largo de 20 y pico de años en el ministerio. Era el deseo, yo creo que primero nació en el corazón de Dios, luego lo puso en el corazón de mi papá. Papá deseaba un ministerio de adoración y alabanza en la iglesia. Y le pasó a la más viejita de nosotros, a Laura. Gente de altar que estuviera allí dispuesta a ejecutar sus instrumentos, a cantar. Y bueno, allí, gracias a Dios, pues pasaron muchas personas y por fin pues se estableció como tal el ministerio o el grupo de adoración y alabanza, y se levantó Laura como líder allí. Y bueno, luego estuve yo, ahora está actualmente Lee. Y yo sé que Dios va a seguir levantando a otros para esto. Rápido. Sabes que de ministerio, el tiempo que tuvimos de ministerio siempre nos estuvo impactando una palabra de que Dios nos enviaba a que deberíamos llevar lo que estábamos haciendo internamente en la iglesia a otro nivel. Y siempre fue esa palabra para nosotros, y a veces no la entendíamos. Y hoy día podemos dar fe de eso, que Dios nos llamó también no solamente para activar el ministerio de adoración y alabanza, sino también para ir a otros lugares ya como banda, ir a otros lugares también y bendecir de lo mismo que Dios nos da para acá la congregación, y ir a bendecir a muchos más. Entonces son llamados que Dios también hace. No digo que sea para todo mundo, son casos en el que Dios elige. Lo digo porque a veces surge y surgió en nosotros en principio, vamos a hacer una banda, vamos a salir, y entonces, pero a veces era emocional. Pero cuando es algo de parte de Dios, cuando es algo que Dios constantemente viene hablándolo, entonces hay que poner cuidado. Oye, ya Dios repetidamente nos ha dicho mucho. Y no sé si hablamos un poco más acerca también de lo que es este nuevo, porque para nosotros fue algo nuevo también, no tenemos mucho tiempo como banda, pero por encimita si lo podemos hablar, este nuevo reto que el Señor nos dio como banda. ¿Qué cambia de lo que es Ministerio de Adoración y Alabanza ahora pasar a un nuevo nivel? No digamos que sea más alguien que está en una banda al que está en el Ministerio de Alabanza, sino que cambia. Una breboca de esto, porque bueno, decirlo corto está difícil. Sí, una breboca de esto pero sí es bueno tratarlo, porque lo vamos a tratar para el siguiente episodio. Edgar, ¿qué quiere comentar? Sí, bueno, como dice Mariel, decirlo tan rápido como que está un poco complejo, pero sí es interesante tocar este tema porque es importante saber cuál es el fin, en realidad. O sea, ¿con qué intención quieres hacer un proyecto de banda? O sea, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu visión en realidad? Porque, ¿qué es lo que te está moviendo a hacerlo? Yo creo que toda planificación que se dé bajo la obra del Señor, la prioridad es Él. Si no está Él, ya la cosa no empieza a fluir como debe ser. Entonces, si es un llamado del Señor, genial. Si viene de parte del Señor y que la dirección sea Él. Si no, ya la cosa se empieza a poner un poco más turbia, porque ya empezaría a ser algo muy emocional. Y es ahí donde empiezan a venir los tropiezos y... Sí, Edgar, lo digo porque sucede mucho, a veces dentro de los ministerios de adoración y alabanza, lo que decía Magdiel, que él tuvo que tener mucha paciencia. Y de repente el director de adoración y alabanza dice, no, tienes que esperar. Y póngale que no es una sola persona, es un grupo amplio. Entonces se ponen rebeldes y dicen, no, pues aquí no nos dan chance para tocar en el Ministerio de Adoración y Alabanza. Vamos a hacer una banda nosotros abiertamente. Ha pasado muchas veces. Sí, y salimos, tocamos y somos distintos. Entonces, lo digo para que pueda servir como consejo para otros, de que tengamos paciencia. Cuando es algo de Dios, si Dios nos está llamando para algo, Él nos va a hacer saber y nos va a capacitar y nos va a dar
las herramientas para poder hacer Es eso. donde aplica lo que tú decías ahora, la sujeción. O sea, sea ministerio de la iglesia, porque yo creo que el ministerio de la iglesia se limita más a lo que es la iglesia como tal, sí, a la parte funcionamiento. Que va a tener sujeción para dar como tal. fruto. Ok, y la banda, ¿cuál será ahí la diferencia de Bueno, ministerio, podría ser, banda? lo que pasa es que normalmente el ministerio lo manejamos como el término que se trabaja dentro de una congregación. O sea, el grupo de música que trabaja dentro de una Y la banda local que está allí la adentro. banda local de la iglesia. Ahora, normalmente las bandas son para empezar a promocionarse, es otro tipo de manejo. Salen a trabajar, a tocar en eventos, sacar discos y todo esto. Profesionalizar más la música. Bueno, es que también las bandas de iglesias ahorita están muy profesionales, entonces. Sí. Ahora, otra Sería cosa. entonces comercializar, sería entonces. Pero Podría entonces, ser, exacto, pero para que no se comercializar. me vaya la idea, entonces, pero ambos, todos deben estar sujetos a alguien. Por supuesto. Porque yo sé de muchos ministros que salen y tienen sus bandas, pero gente que tiene un Y le siguen pastor, sujetando a sus pastores. tiene un Sí. pastor, Es una que es lo cobertura. correcto. Bueno, de hecho, Alex Campos tiene ¿cómo se dice? Apóstol. Testimonio, perdón, de cuando él iba al Vaticano. Y él dice que él negó de una vez la asistencia allá al Vaticano, que él tenía que primero consultar con su pastor. Y ambos dicen que se pusieron en oración, y él dice que él, para su asombro, el pastor le dice que sí. Él tenía que ir allá al Vaticano porque él tenía que dar un mensaje de parte de Dios. Fue un propósito. Entonces, de- imagínate, un hombre que ha escalado tanto a nivel banda que hasta personas seculares escuchan a Alex Campos. Y entonces escuchar de eso, porque por mucho tiempo quizás escuchamos, no, que Alex Campos y la figura, y se tenía una imagen como que era alguien rebelde. Y este testimonio que él dio, entonces fue una muestra, Demuestra otra cosa. demostró otra cosa, para que aquellos que decían que era un poco Lo que rebelde, pasa es que yo creo que hay algo que tenemos que tener claro. Nosotros como cristianos, o sea, ya ahorita que abordamos el tema de la banda, tenemos que entender que el manejo en este caso de una banda no es igual al manejo de una banda secular. O sea, por eso es que nosotros siempre fomentamos que toda gente que esté en un proyecto musical tengan una cobertura. ¿En qué te ayuda a tener una cobertura? Cuéntanos. bueno, realmente nos sucede a nosotros. Siempre tenemos invitaciones de otros pastores, diferentes eventos, y siempre para dar el sí hay que consultarle a nuestro pastor. No podemos decir sí vamos sin antes consultarle. Y para nosotros pudiera ser algo como que, no, ¿y qué pasa? Nosotros tenemos la banda, nosotros estamos Por nuestra costeándonos cuenta. por nuestra cuenta. Vamos a decir sí de una vez. Sí, porque es- Pero eso desata bendición sobre nosotros porque es obediencia. Obediencia. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia vemos lo que Dios hizo con los hombres obedientes, con los que obedecieron. Y que es necesario tener a alguien que te pueda guiar. Entonces, Pastor, ¿cuáles te son puede las mentorear, cuáles te son puede los que suma allí en ser obediente y que tener una cobertura? De que sabes de que cuando vas ahí a un lugar hay una Hay persona respaldo. que está orando por ti, que te va a Hay un respaldo. aconsejar, te va a decir, haz esto, o Dios me dio una palabra, ministrala allá, haz esto, ¿me entiendes? Entonces, tener una cobertura siempre va a ser valioso, Una además, herramienta muy grande, muy poderosa. además de Dios, obviamente, que Así es, primero, principal en esto. Así es. Bueno, podemos ir concluyendo ya que el día de hoy hablamos ya de varios temas. Tocamos el tema del Ministerio de Alabanza y terminamos con parte de lo que íbamos a hablar en el siguiente episodio, que era con respecto al tema de la diferencia entre banda y ministerio. Que está Sí. súper chévere que lo podamos abordar en el siguiente episodio y escuchar también de repente opiniones de las personas que están viendo el podcast y algunas preguntas, dudas que se puedan ofrecer de repente, que nos las hagan saber, de manera de que ir abordando esas preguntas, esas Claro, por interrogantes supuesto. que tenga cada quien, pues tratar de darle nuestra perspectiva y lo que nosotros pues, creemos que es lo Así correcto. es. Claro, siempre teniendo como base la palabra de Dios también para Exacto. afirmar aquella, Exacto, tal cual. aquella respuesta. Esa es la verdad absoluta. Claro. Eso es lo que queremos, la reciprocidad y estar allí también observando lo que los demás puedan pensar y conversarlo por acá, como dice Lee, en base a la Biblia. Eso es lo que queremos también. Bueno, de verdad que estamos súper agradecidos por la oportunidad y gracias a todos por ustedes, muchachos, por estar acá, por Muchas escucharlos. gracias a ustedes también. Y bueno, será hasta la próxima y bendiciones para todos.